Yo creo que aquí hay que separar arte y mercado de arte, que son dos cosas totalmente diferenciadas. El proceso de construcción y destrucción en mi obra están a la par. ¿Qué ocurriría si en esta relación eliminásemos al artista de la ecuación? Tanto la parte de por qué hago las cosas como de cómo las hago son igualmente importantes. O sea, son dos cosas que en mi obra en concreto creo que tienen que ir de la mano y que... Hoy en Cade Castro tenemos a un artista, a un investigador y a un doctorado en Bellas Artes, lo que seguramente nos dé una nueva visión de lo que es el arte que en este momento estamos viviendo. David San Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es algo nuevo invitar a una persona que realmente haya llegado a un análisis académico tan sumamente alto. Prácticamente has llegado a lo más que se puede, a nivel académico, me refiero. A nivel académico. Hemos hecho muchos comentarios en este podcast y con otros artistas sobre distintos temas relacionados y ahora hablaremos de ello. ¿Hasta qué punto realmente te ha beneficiado el hecho de llegar hasta ese límite a nivel de formación y a nivel académico para llegar a crear la obra que en este momento haces? Cuéntame un poco, David. ¿Quién es David? Bueno, de hecho, yo una vez estuvimos en una especie de exposición y no tuvimos compartimos exposición, una de las muy pocas que yo hice, creo que fue además la última. No tuvimos la ocasión de conocernos y hablar. Vi tu obra, evidentemente, pero no tuve la oportunidad de conocerte. Pero sí que, ha sido Patricia Capdevila, una vez más, la que de alguna manera ha servido de nexo entre nosotros para mantener esta conversación. Cuéntame, David, un poco quién eres y por dónde vamos. Pues, como tú bien has dicho, soy investigador en arte y artista, focalizado en el lenguaje pictórico. La verdad que gira toda mi actividad profesional y casi mi vida. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, ya sea pintura, escultura, dibujo, me da exactamente igual. Una vez que te metes en harina, ya es como tu vida acaba girando en torno a la práctica, ya sea una sola disciplina, multidisciplinar, pero en mi caso concreto todo gira en torno al lenguaje pictórico. Y es mi principal pasión, mi vicio, mi todo. Bueno, has convertido en tu hobby, tu pasión, efectivamente, en algo que de alguna manera a nivel profesional lo mantienes. ¿Solamente pintura o también escultura? Sí, no, pintura y dibujo, porque la verdad que la escultura me llama, además el modelado me gusta mucho. Pero sí que es verdad que soy muy cabezón, estoy muy centrado en esto, que el día de mañana puede que llegue y diga, me he saturado de pintar y pase a otra cosa, pero mientras de momento sigo muy motivado y muy metido en lo que estoy haciendo, porque toda mi investigación surgió todo un poco como una huida hacia adelante. O sea, ya en la carrera, haciendo el trabajo final de carrera y así, empecé a producir una serie de obras que ya actúan un poco como germen de lo que estoy haciendo ahora. O sea, es una investigación súper larga que en aquel momento no sabía ni ponerle palabras ni nada. A mí de aquella me empecé a focalizar mucho y a tener mucho interés por todo el tema de las superficies, de las paredes, los muros reventados, toda esa zona con cartelería antigua que con el paso del tiempo se ha ido oxidando, se ha ido separando y quedan resquicios que tú puedes ir como averiguando, jugando un poquito a ver qué había aquí antes y como que puedes ir rastreando trazas de contenido que ha habido en ese espacio y montarte tu película. Entonces, partiendo de ahí,
de ese tipo de superficies, fui indagando a ver hasta dónde podía ir estirando, hasta dónde podía ir huyendo hacia adelante, a ver a dónde me llegaba la investigación, y aquí estamos. Pero esa investigación era porque tú intervenías esos espacios. No. O sea, solamente verlo, escribir o de alguna manera documentar eso, ¿qué? Sí, o sea, esto era, pues hace 10 años, yo estaba en la Universidad de Salamanca, y justo el recorrido que hacía desde mi casa hasta la facultad era por la parte exterior de la ciudad, porque siempre parece ser que es la norma que en todas las ciudades las facultades de Bellas Artes siempre están a tomar por saco. O sea, eso es una cosa que pensé que solo pasaba. Era una tónica general, ¿no? Pensé que solo pasaba en Salamanca, porque en Salamanca, de hecho, está la Facultad de Bellas Artes, y el edificio, o sea, ya no hay edificio siguiente, ya es campo, ya no hay. Muy bien. Y luego me vine aquí a Madrid y vi que también en Ciudad Universitaria, la Facultad de Bellas Artes de la Complutense está la última en todo, pasado el campo de rugby, o sea, está a tomar por saco. Eso para Candé, si se viene en la cabeza un poco la idea, sí. Y entonces en ese recorrido que hacía yo en Salamanca pasaba por muchas zonas como de entrada, no polígono industrial, pero sí con naves industriales y así, que tenían mucha superficie, muchas paredes de hormigón, con esos carteles, que era como que iba evolucionando. O sea, yo ese recorrido que hacía todos los santos días, todos los días a las 8:30 salía de casa y me iba a la facultad, y podías ir rastreando poco a poco cómo iba evolucionando, y podías jugar incluso a la inversa, o sea, hacer un poco de arqueólogo, de ir tirando a ver qué concierto había habido, qué graffiti había habido aquí antes y que ha limpiado o no el ayuntamiento, qué tipo de historias. Y a mí eso me empezó a interesar. Me empezó a interesar mucho. ¿Y eso qué se hace? ¿Se documenta de alguna manera o simplemente es no sé, te sirvió de inspiración? No, o sea, eso a mí me sirvió como para entender cómo, o para empezar a plantearme cómo evolucionaba, o qué sentido tenía el por qué, o sea, por qué la gente o por qué el paisaje social va evolucionando, y cómo la gente interviene en esos espacios públicos, ya sea con grafitis directamente, con una lata de spray dándole, o sea con cartelería, sea con mensajes reivindicativos, con publicidad, y todo eso, esa misma superficie, como una superficie sustentante, es capaz de asumir todo eso y que te permita mantener una especie de registro de la evolución de la realidad social. Claro, yo en la carrera ni puñetera idea de ponerle palabras a todo esto que te estoy contando. O sea, tenías evidentemente la idea, pero es muy difícil. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es poder plasmarlo, ¿no? Claro, a mí ahí lo que me interesaba, yo creo, era la experiencia estética, el ir paseando por ahí, ver cómo iba evolucionando todo. Y eso, pues yo en su momento pues me dedicaba a pintar. En ese momento estaba como enamorado de la triada de Tapia, Saura, Millares. Los tenía. ¿Sí? Y vamos, estaba enamoradísimo de su pintura, y trabajando un poco desde el informalismo y con la materia y así, también cometiendo unas burradas a nivel matérico de mezclar cosas que no se deben mezclar y demás, pues empecé por ahí la investigación, que luego fui refinando, fui siendo capaz de ponerle palabras, de ir concretando qué aspectos merecían más o menos la pena, y hasta ya que todo eso dijese, ostras, esto tiene potencial para convertirse en una tesis doctoral, en una investigación sobre temas desde algo tan tonto como pueden ser tan superficial como pueden ser esas superficies que vemos todos los días, cómo se puede encontrar un retrato actualizado y actualizable que va evolucionando cada día de la situación social del espacio que ocupa ese muro. Es curioso que efectivamente hables de esa triada. Yo con Tapies y Millares sí que de vez en cuando como que he visto bastante, Saura en concreto, ¿no? Pero tanto Tapies como Millares, evidentemente, y estaban, sobre todo al principio, ahora en mi obra no, quizá no tanto, pero sí, Tapies fue alguien que me llamó sobre todo bastante. O sea que, ¿y realmente tú en ese momento tienes obra orientada a esa triada de la que hablas? Sí, y trabajando con
con también mucho material encontrado, con pues eso, con trozos de tela anexados a la obra, o sea, a partir del lienzo añadir material extrapictórico, con materias de carga de todo tipo, o sea, tanto desde arena del parque que a las cosas. ¿Por qué crees que hay muchos artistas, en concreto, además estos matéricos, le daban tanta importancia, como tú indicas, de coger cosas que encuentras, cosas que no tienen ningún valor, cosas que realmente la gente lo percibe como un escombro prácticamente? ¿Por qué hay artistas que lo integráis directamente en obra? Porque esto es una especulación, pero al menos... Sí, pero hay muchos, ¿eh? O sea, claro, si fuera uno solo, pues te diría, hombre, cada uno hace lo que le da la gana. Yo creo que es un poco por la necesidad de incluir la realidad que estás viviendo directamente en la obra. O sea, tú no, vamos, o al menos yo no conozco el caso de nadie que, por ejemplo, estando en Madrid, se vaya a Cádiz a buscar la tierra que hay allí, a menos que tenga una conexión directa con ese espacio. En cambio, bajarte al parque y decir, ostras, pues el color de la arena aquí, que es así rojiza porque tiene algo de arcilla, tal. Oye, esto, porque es algo que tú estás viviendo, que es algo muy cercano a ti, por eso... Pero tú realmente estás en tu estudio y dices, necesito tierra de este color, o te sales a dar una vuelta y encuentras un cascote. A mí me era más esa segunda opción de realmente a mí me pasa, y yo creo que nos pasa a todos, o a la mayoría, que estamos todo el rato dándole vueltas a la pintura. O sea, tú sales del taller, pero no dejas de pintar. Evidentemente. Entonces, como que siempre tienes ahí un remanente. De hecho, estás haciendo otra cosa y acabas disociando porque estás pensando en el cuadro y de repente dices, ostras, si esto lo puedo resolver así. Claro. Entonces yo creo que ese juego, o sea, como tu cerebro no descansa de eso, siempre puedes estar al quite de que te aparezca alguna cosa, alguna referencia, algún material, lo que sea que puedas traer. Creo que eso pasa porque los artistas de alguna manera son afortunados en el sentido de llevar lo que te comentaba, lo que les apasiona, lo que les gusta, su hobby, llevarlo a un plano profesional. Entonces, evidentemente, claro, estás obsesionado absolutamente todo el día y ves materiales, ves posibles soluciones a determinadas obras y estás todo el día, efectivamente, pero no por una cuestión, como se habla ahora, de un adicto al trabajo. Simplemente es un adicto a lo que te encanta. Claro, yo creo que yo creo que tienes la suerte de convertirlo en el trabajo. Claro, si todo el mundo fuera capaz de hacer de su hobby una profesión, todos seríamos mucho más felices, ¿eh? Sí. Y los artistas, de alguna manera, eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Aunque también, vamos, hay como momentos de infelicidad efectivamente, o elementos de estar fastidiado con el cuadro, o sea, yo entiendo la pintura, mi forma de aproximarme a la creación artística es como una pelea con la obra. O sea, solo puede quedar uno de los dos aquí. ¿Sí? Hay que estar batallando y entendiendo todo y como estableciendo un diálogo con la propia obra. Y a partir de ahí vamos, yo lo entiendo así, y hay muchos momentos de frustración, de estar de mal humor y así, pero luego llegas a casa y dices, no, si yo lo que quiero es pintar, no, o sea, yo me meto en estos saraos, pero me meto yo porque quiero y estoy haciendo esto. A mí nadie me pone una pistola en el pecho de pinta esto. Evidentemente. ¿no? Entonces... Sí, pero es un tema, yo creo que de autoexigencia. Hay mucha gente, y eso me lo han comentado, el miedo al folio en blanco o el miedo al lienzo en blanco. Y otros lo ven como una oportunidad y el otro lo ven como, efectivamente, dices tú, una especie de batalla, ¿no? Hay esas, o por lo menos yo me he encontrado esas dos vertientes. Hay gente que ve la posibilidad de explotar o de catalizar determinadas cosas, y hay gente que dice lo mismo que tú comentas, es decir, a ver quién puede y a ver quién se va. O yo, cansado de que el cuadro no salga, que también ha podido pasar, entiendo. O realmente decir, joder, acabo de hacer el mejor cuadro de mi vida, ¿eh? Sí, o sea, esas son las dos opciones realmente. ¿Te pasa eso? Sí, lo de crear el mejor cuadro de tu vida y es el último. De vez en cuando, o sea, yo mi método de trabajar o decidir en qué voy a pintar es que una obra me lleva a la siguiente. Ajá. Y una obra me da ideas para tirar, o me da... Y me sirve para identificar problemáticas sobre las que quiero investigar,
que luego aplico a la siguiente obra. La siguiente obra, o sea, es un tema que se va retroalimentando constantemente y me sirve a mí como motor para ir avanzando en la investigación y en la producción artística. Entonces, claro, hay puntos en los que salen obras fallidas, en los que en tu cabeza funciona fenomenal, lo ves, te pones, lo haces, inviertes tus horas, te alejas del cuadro y dices, esto no vale para nada. Yo tengo muchos cuadros en los que cojo la lijadora y a volver a... Sueles trabajar sobre madera, ¿no? Los que he visto, por lo menos. Sí, ya llevo un año trabajando, recuperé el lienzo. Porque, o sea, sí que es verdad que por los procedimientos y los materiales que empleo, yo estreso muchísimo el material. Entonces, la madera sí que me permite ser más abrasivo con el material. Por lo que hablas de, supongo que capa, lijado, capa, lijado. Con los arranques, con los rasgados. De hecho, llegó el momento en el que me pasé a la madera fue, no sé cuántos lienzos llevaba ya, que los acababa atravesando con la espátula, haciéndole un agujero. Y dije, esto ya no puede ser, que el lienzo es mucho más barato, pero claro, si me cargo 10 lienzos para hacer un cuadro, paso, me voy a la madera directamente. Pero eso es por la mala leche, ¿no? De la espátula. Sí, por los procedimientos en sí. Luego ya hace un año el N29 fue un cuadro de gran formato, el sin título número 29, que dije, vale, fue uno de esos, de la otra opción. O sea, están los cuadros que mandas a tomar por saco y los cuadros en los que también tienen su cierta problemática, pero cuadros que dices, este cuadro es perfecto, es justo lo que tenía en la cabeza. Que también te pone un poco la zancadilla, porque es esa forma de un cuadro te lleva al siguiente, son cuadros como de cierre, de vale, ya no me está llevando a ningún lado porque he conseguido... O sea, ¿has llegado al límite de esa serie o de esa...? No, es tan redondo, idea, ¿no? Es tan redondo que esta serie de presupuestos con los que yo estaba trabajando, creo que aquí funcionan bien. Y claro, ahí ya te planteas otra vez, ¿y ahora qué? Y entonces vuelves a sacar, como yo personalmente tengo un cajón abierto, o sea, un cajón lleno de melones abiertos, digo, vale, pues ya lo hemos conseguido cerrar, vamos al siguiente. Pero, y en ese punto, pues esta obra me sirvió un poco de eso, o sea, vamos a pasar ya a lo siguiente. Quería probar otra serie de procedimientos con otra serie de materiales y dije, bueno, pues ¿y por qué no recuperamos el lienzo? A ver cómo se comporta. Además, justo coincidió con todo el tema de la guerra y demás. Habían subido los precios un montón de todos los materiales. La madera se había puesto... O sea, ¿la madera, cuando hablas de madera, entiendo DM o utilizas fenólico? No, contrachapado. A los espectadores, no utilizáis DM. Eso, por favor. ¿Por qué el DM, no? Porque se abomba muchísimo, o sea, es súper susceptible a la humedad, a la que se te caiga, se astilla con mirarlo, pesa un montón y no es mucho más barato que el contrachapado. O sea, ya de pero el contrachapado aguanta mejor los líquidos. Sí, aguanta mucho mejor la humedad y no tiene esa tendencia al astillado. Entonces, cuesta, ya te digo, muy poquito más. O sea, es un poco más caro, pero no estamos hablando de que pase a ser impagable. Y es mucho más ligero y en términos generales como material para soporte pictórico, funciona. Has hecho mucha investigación, supongo, en materiales, ¿no? Sí, de hecho, tanto la parte... O sea, yo balanceo tanto la parte más de investigación teórica, conceptual, con la parte de materiales. Son dos cosas que yo no puedo ni quiero separar. Y que bueno, yo creo que de lo que te estoy comentando se nota que estoy enamorado de la cocina de la pintura. O sea, de toda esa... A mí me encanta mancharme. O sea, yo voy al taller a mancharme. Sí, una de las preguntas que te he hecho, porque al entrar en mi taller, es: ¿tú eres ordenado? Y efectivamente creo que estamos en sintonía. O sea, yo un poco como Bacon, que el taller, que ya vaya narices de compararme con Bacon, pero bueno, salvando las distancias, el que Bacon tenía el estudio desastrado, pero luego la obra es impoluta. Claro. Pues yo un poco trabajo en esa línea.
Muy bien. Eso que me comentas yo he trabajado sobre todo antes, cuando le metía mucha más caña. Ahora parece que me he relajado un poco, no sé muy bien. Pero efectivamente, cuando yo me he pegado con obras y necesitaba algo que aguantara directamente algún envite y tal, sí he utilizado DM. He llegado a utilizar DM hasta de 1 centímetro. Sí, pues eso. Porque el contrachapado, sinceramente, se me hacía corto. O sea, son obras... El único problema, y estoy totalmente de acuerdo contigo, evidentemente, es que un cuadro mío, por ejemplo, recuerdo en un concreto de 3 metros por 1,5, no lo sé, igual estamos hablando de 70, 80 kilos. Y el pladur que todos acostumbramos a tener en las casas, pues evidentemente hay algún problema con eso, ¿no? No hay taco que te aguante ese tipo de obra. Tú utilizas la obra, por lo menos que yo conozco, ahora pondremos también obra que haces. Ese tipo de obra está basado en ¿qué corriente a nivel académico? Ya lo aprovechamos, O sea, ¿qué corriente realmente es la que tú estás siguiendo? ¿Es abstracto? Claro, o sea, esto es abrir un melón un poco complicado, porque yo creo que en el momento que vivimos, en el momento contemporáneo, en el paradigma contemporáneo, la serie de encajonarse o tirar más para un lado o para el otro se acaba quedando corto. O sea, esas definiciones tan clásicas del siglo XX, de todas las vanguardias y demás, ahora mismo creo que se quedan cortas, porque tú puedes ver mi obra y decir, pues, un abstracto minimalista incluso y tal, y yo te puedo decir, no soy el mayor hiperrealista que has visto, porque yo directamente no te estoy representando un muro, te estoy haciendo un muro. No hay más hiperrealismo que eso. Joder, eso lo manejáis bien, eso sí que es verdad. Claro, evidentemente. Entonces, depende dónde... Claro, entonces, ¿cómo lo expliques, efectivamente? Yo creo que en este sentido, si nos queremos poner pues abstracto ambiguo, porque está ahí a medio camino entre la figuración y la abstracción, pero ya te digo, tampoco me termino de identificar muy bien con este tipo de etiquetas, porque ahora no hay ningún ismo en principio en el que tú puedas encajarte. O sea, yo tengo muchas referencias de diferentes ismos. Sí. Pero que yo ahora mismo, pues eso, si yo llego y en el siguiente cuadro considero que para o que la investigación me ha llevado por un derrotero que quiero meterle tal, pues lo hago y no... De hecho, por ejemplo, ahora en las últimas obras que estoy trabajando, estoy metiendo una serie de grafismos de simbología abierta, que eso, en principio, debería chocar radicalmente con lo limpio de las líneas de plata y de cobre, que luego funciona muy bien una cosa con la otra, pero serían como dos aproximaciones muy opuestas, pero que luego pueden funcionar. Yo creo que ahora mismo no hay... O sea, son todo herramientas que tú, una vez que las tienes, puedes aprovecharlas un poco como... Esos signos, ese tipo de obra no la conozco. Esos símbolos... ¿Qué son? Claro, eso, o sea, esto no es un concepto nuevo ni que me haya inventado yo. Sí. De hecho, Tom Lee los trabaja muchísimo y de una forma magistral. Sí. El ejemplo más sencillo podría ser las pizarras de Tom Lee, que son obras que son prácticamente como pizarras de colegio, sí. O sea, de ese mismo tono y de ese mismo tamaño, porque son enormes, sí. con garabatos que tú los ves y si los ves un poco de refilón dices, bueno, pues es un abecedario, es un algo escrito. Vale. Te paras a verlos y dices, no, aquí no hay nada. Esto no... Son una serie de simbología que está preparada, está pensada para que tú como espectador la autocompletes. O sea, rellena el significado. Pon tú el significado aquí. Fíjate que curiosamente, sin tener ese nivel de conocimientos, yo lo llegué a llamar en parte de mi obra expresionismo caligráfico. En esta en concreto, seguramente ese trozo de la parte de arriba, o seguramente esos trazos que realmente tienen una... Bueno, hay gente que me dice, ¿qué pone ahí, no? Yo realmente lo que explico es que es una
no tiene significado semántico, lo que estoy haciendo, aunque simula realmente una caligrafía más o menos bonita, no tiene ningún significado semántico, pero sí que me ayuda a la composición. Claro, va trabajando un poco desde la ambigüedad y desde jugando un poquito con el espectador. ¿Y cómo has dicho que lo llama? Simbología de significación abierta. Simbología de significación abierta. Está bien. Fíjate, yo había llegado solamente a eso, a expresionismo caligrafía. Pero la idea es está bien. Es esa, o sea, sí. Está bien. Había visto solamente un cuadro tuyo y pensé que iba por ahí la explicación, que es un juego, o sea, lo llamas algo parecido, no sé exactamente, no sé si es jugamos o juguemos, que es una especie de tres en raya bastante grande, donde le pones una serie de elementos en cruces y circulares y rellenas un poco ese tres en raya, ¿no? Esa obra, la verdad que la hice para pasármelo bien, sí, de cara a poner al espectador también un poco en un compromiso. Porque, claro, voy a hacer un inciso. Si ves que me estoy yendo mucho por las ramas, me vuelves a... me arrastras de nuevo a la... yo entiendo la pintura como un lenguaje. Y un lenguaje está hecho para comunicar. Sí. En el que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Hay un canal, bueno, se dan toda la serie de elementos. Sí. Y en el momento actual, esta comunicación, o sea, el modelo comunicativo básico era el característico pues de las vanguardias, en el que el artista propone una obra y el espectador la ve y le gusta o no, pero hasta ahí, o sea, emite un mensaje, la obra lo envía y es el espectador el que lo recibe. ¿Lo recibe o no? O sea, eso ya... Pero bueno, la comunicación básica va por ahí. En el momento contemporáneo, yo creo que pasa algo, se ha subvertido esto un poco y se permiten obras que ya no sean tan rígidas en esa estructura, y si tenemos, ahora se ha producido una emancipación del público en términos de Rancière, en el que... ¿Qué es eso? Emancipación del público en términos de público. No, o sea... ¿O qué significa para que entendamos? Es un público mucho más activo, un público que ya no está a verlas venir, sino que participa de la experiencia artística. Que no busca, efectivamente, que no busca un cuadro solamente para que le haga juego con las cortinas. Quiere ser parte de todo lo que está... Vamos, no es que quiera, es que se introduce directamente y claro, tú como artista puedes abrir la puerta y ahí se abren un montón de oportunidades divertidísimas y súper interesantes en la producción de conocimiento. Sí. Que de hecho ese es el objetivo de toda mi obra, la producción de conocimiento en el espectador. Entonces, con esta premisa de un espectador activo y partícipe en la propuesta pictórica, en la experiencia artística, yo propuse una obra basada en el tres en raya, un juego que hemos jugado todos, y da igual, niños, mayores, todo el mundo ha jugado al tres en raya, con el giro, con el punto de que era una obra instalativa. Es la única obra instalativa que he hecho en mi vida, Joder, utilices unos palabras rarísimos. Me encanta porque yo aprendo bebiendo un vaso de agua, ¿no? Pero te preguntaré cosas raras. ¿Qué es una obra instalativa? Claro, o sea, que no es solo el cuadro en sí, una pintura, sino que tiene elemento escultórico. O sea, tenía una peana con 3 bolígrafos, con 3 Rotring, claro, eso no llega a ver, vale. Puestos en la... justo enfrente. Y toda la obra estaba compuesta visualmente o sea, era un tres en raya en el que estaba todo relleno, salvo la última jugada, que podían ganar tanto círculos como X. Vale. Y todo estaba puesto en diagonales visuales que incitasen al espectador a participar o sea, que tú como espectador lo veías y te daba cosa que no estuviese terminado aquello, de decir... Quiero, a mayores de eso le puse justo un letrero que ponía play en grande, en amarillo fosforito debajo, como
entra a saco o sea, te estoy dando una invitación, te estoy abriendo la puerta, te estoy haciendo la cena, o sea, ven a ¿Pero estabas esperando a que pintaran con el Rotring? Entonces, ¿O con el Eddie, no con claro, yo les puse, creo que los círculos eran azules, las X eran rojas, y yo les puse un Rotring rojo, otro azul y otro negro. Como 1 metro de distancia, una cosa así. Y yo me callé, y en vez de explicar la obra o así, si alguien venía a preguntarme, yo era un espectador más, yo no... Y la idea de esta pieza era ver si alguien se iba a atrever a participar o sea, a saltarse las normas establecidas de tú vas a una exposición, no toques, a ver hasta qué punto podía forzar ese juego, esa provocación. Lo hicieron, o sea, estuvo como 1 hora y algo en el que todo el mundo lo miraba, comentaba, nadie hacía nada. Claro. Hasta que la primera persona abrió la lata. Hizo un círculo enorme y a partir de ahí se abrió la lata de esa Pero ahí, de todas maneras, entonces el círculo, o sea, el juego terminó, ¿no? Eso pensé yo, o sea, mi idea llegaba hasta ahí, a ver si alguien, o sea, si alguien participaba de aquello. Sí. Y resultó que una vez vio el primero que se podía participar, es que no lo llevan detenido, y que nadie dijese nada, todo Dios entró al trapo. Acabó la obra destrozada, o sea, con un montón de 3 en rayas pintados por ahí, gente jugando al arcao, o sea, la gente, se vio la libertad y la libertad de poder participar y saltó, y me pareció algo muy, muy interesante también a nivel de investigación, a nivel conceptual, evidentemente. De cómo entender esa relación entre espectador y obra, y cómo se daba en el momento actual. Yeah. O sea, cómo ese juego, esa cercanía, porque lo clásico, lo típico del paradigma anterior, del paradigma moderno, era como que el artista estaba en su torre de marfil, alejado de todo el mundo, y como una de las reivindicaciones de mayo del 68 era que el arte y vida volviesen a estar juntos y colaborasen. Claro, lo que pasa es que eso sí que realmente es muy, muy arriesgado, porque por una parte nos han enseñado que tenemos que ser muy educaditos, tenemos que ser muy respetuosos, y llega un artista y coloca algo como diciendo, a ver, tira, a ver qué pasa. Era una provocación descarada. O sea, yo esa obra la hice un poco, ya te digo, por pasármelo bien, porque me apetecía y porque era una idea que además le estaba dando... o sea, era algo que le estaba dando muchas vueltas. Claro. También por todo lo que te he comentado antes, de intentar entender esa participación, esa necesidad de participación de la gente en el entorno social en el paisaje social en el que está inserto. ¿En qué porcentaje te consideras un artista conceptual? Pues la verdad es que no me lo he... Porque eso evidentemente forma parte incluso te diría hasta de una performance, de una instalación, de un happening, más bien, de un poco a lo Capro. Sí. Pues no te sé decir exactamente. O sea, yo sé que para mí es 50-50, o sea, tanto la parte de por qué hago las cosas como de cómo las hago son igualmente importantes. O sea, son dos cosas que en mi obra en concreto creo que tienen que ir de la mano, y que yo entiendo la producción de esta manera. ¿En tus cartelas explicas todo esto o dejas la interpretación en cada obra, o cada obra es distinta? Claro, aquí abrimos otro melón diferente, que es, no diferente, es el mismo, pero es otra sección, que es todo esto. Ya te he comentado que es una investigación que va a una cosa, lleva a la siguiente, por ejemplo, cuando saqué la obra esta de Play, yo hasta ese momento sí que ponía una breve explicación, qué está ocurriendo ahí. Sí. Y con esta obra fue un poco el punto de inflexión de decir, ¿hasta qué punto, o sea, cuánta libertad quiero darle al público? Y me enganché a eso de darle absoluta libertad. Y entonces, si volvemos al modelo comunicativo que te comentaba antes, de la relación entre
artista, obra y público en la transmisión de conocimiento, me planteé qué ocurriría si en esta relación eliminásemos al artista de la ecuación. Eliminásemos la intencionalidad de un mensaje. Que sea, dejamos solo en esta relación, dejamos únicamente a la obra y al espectador. De ahí surge el concepto de imagen vaciada, que es el que he ido trabajando y con el que se centra el grueso de mi investigación y que... Imagen, o sea, sí, es que joder, a veces me cuesta un poco, la imagen vaciada, yo entendía que estaba más relacionada con lo que estabas comentando antes del paso en determinados materiales, de ese vacío o de esa forma en la que se interpreta, más que dejar que la gente... Es que lo veo tan arriesgado. Es decir, claro, yo imagino, no lo sé, un artista que permite directamente tocar la obra. Claro, en este caso, estas obras no están pensadas para que sea el público el que intervenga directamente físicamente en la imagen, sino que están basadas en la reorganización de secuencias de imágenes del espectador. Es decir, todos construimos nuestro conocimiento, vamos sacando frames de la realidad constantemente que se están interrelacionando entre ellos constantemente. A partir de ahí sacamos conclusiones y de esas conclusiones es de las que obtenemos conocimiento. Estos son las secuencias de imágenes con las que contamos todos, cada uno tenemos nuestro propio book. De esa reorganización es de la que surgen nuevas relaciones. Tú cuando, pues por ejemplo, vas a París y ves, yo qué sé, el café no sé qué, que salió en no sé qué película, y lo ves por primera vez en persona, ese frame lo acabas de asociar y tu cabeza ya está relacionando todo eso y estás destilando un conocimiento basado en toda esa experiencia, que es un conocimiento mutable y en constante actualización. Entonces... si sabemos que así es como se conforma el conocimiento visual del espectador, si tú propones una imagen en la que yo como artista no te quiero contar nada en concreto, o sea, yo no quiero que tú veas aquí un paisaje, yo no quiero que veas el retrato de nadie, sino que yo te estoy ofreciendo las piezas necesarias, la cantidad mínima de piezas necesarias para que se dé esa reorganización, para forzar la reorganización de esas secuencias de imágenes. Cosas suficientemente ambiguas en un espacio en el que sea proclive a la deducción y luego a la proyección, que ahora entramos en eso. Perdona, sigue. Para que tú como espectador, sin necesidad de un discurso previo, sin necesidad de que yo te cuente nada, de hecho todas mis obras son sin título, número tal, y el número lo pongo para no liarme la cabeza. A nivel logístico. O sea, no es que tenga un significado. Yo quiero abstraerme. Mira cómo hemos empezado de la materialidad de la vida que me rodea, de todo esto, a... justo lo opuesto, que es que según lo estábamos hablando, lo estaba pensando, decir, ya verás cómo va a acabar esto de el alejarme yo de la ecuación y que sea el propio espectador el que proponga el significado de la obra, y este significado, por esta reorganización constante de las secuencias de imágenes, al mismo tiempo se modifica. O sea, tú cuando accedes a una obra mía hoy, verás, te transmitirá X. Entras dentro de 2-3 meses, vuelves a acceder a la obra y por tu ampliación de ese book de imágenes, esa serie de secuencias de imágenes, forzará otra reorganización de imagen. Claro, si es en un mes, esta modificación será muy pequeña. Si es en 3 años, cambia mucho el asunto. Claro, todo esto lo he ido documentando, hablando con gente que asiste a las exposiciones, decirle, ¿qué te parece? Bueno, lo primero de todo, ¿te gusta o no te gusta? Porque esto es lo primero de todo. Y sobre todo, no, pero el hecho de tener que explicarlo, a mí personalmente, no es que sea tremendamente, en absoluto inteligente, pero a mí me cuesta. Yo me imagino en una exposición contando eso, de alguna manera transmitiendo eso, y se me hace complicado, ¿eh? La idea de todo esto es...
O sea, yo no todo esto que cuento, Sí. que te estoy contando, Sí. es como para los muy cafeteros, para alguien que quiere saber, que quiere mirar detrás de la cortina, que quiere ver el truco. Sí, sí, sí. Pero tú como, vamos, un espectador cualquiera, no necesita nada de todo esto para... O sea, yo lo único que le pido al espectador es que le dedique un poquito de tiempo a la obra. Que no sea llegar, ver, marchar para casa, sino que, por favor, quédate tus 5 minutitos, intenta ir deduciendo lo que tú puedas de la obra y luego ya, yo ya no te pido más. Es que es curioso porque yo, la obra que más conozco tuya tiene unas bases. Unas bases abstractas y tiene una serie de elementos. Yo lo llamo estructuralismo, seguramente no sea el concepto más adecuado, ¿no? Y esas estructuras o esos elementos, además, utilizar determinados elementos, como puede ser la plata, pan de plata, bronce, incluso me has dicho que en algunas ocasiones bajo elementos muy y bajo demanda, efectivamente, muy medido, incluso pan de oro, porque me has llegado a decir que el librillo de pan de oro, que no conocía ese dato, porque no es un material que utilizo, el librito de pan de oro de 25 láminas cuesta 56 euros, por lo tanto hay que tener cuidado con el uso que se da, ¿no? Porque efectivamente es oro laminado y más colocado. Pero realmente cuando se ve ese tipo de obra, a mí personalmente, sin conocer absolutamente nada de ti, me parece una obra estética. Y de momento, pero no sé hasta qué punto, si no se me explica algo más, voy a ser capaz de encontrar algo más, ¿eh? Claro, o sea, la idea de estos materiales, o sea, todo lo que está involucrado en la imagen está muy medido, muy estudiado y todo tiene un porqué. Ajá. O sea, no son 4 líneas puestas un poco al azar. De hecho, la composición básica con la que parto es la composición áurea. Sí. Que es una composición, o sea, es un sistema de distribución del espacio y de los pesos visuales que se da en la naturaleza, que estamos rodeados constantemente por ella, que me sirve un poco como punto de partida de genera cierta familiaridad con el espectador. O sea, el espectador ya empieza a... O sea, no sabe por qué, pero efectivamente lo ve de alguna manera que tiene los pesos adecuados. Sí, sí. De entrada no desagrada. Sí, sí. Que eso ya es... con eso ganas un montón. O sea, eso ya... Sí, seguramente cuando te decía es una obra estética, me quería referir de alguna manera que es una obra muy bien compuesta, ¿no? Claro, o sea, eso es un poco el punto de partida. Además, este modelo compositivo a mí me resulta súper útil porque te permite simplificarlo o complejizarlo según tú necesites. Sí. Y extraer patrones muy claros de pesos visuales dentro de la imagen. Sabes, dentro del espacio con el que estás trabajando, cuánta importancia va a tener cada elemento. Entonces, si entendemos la obra de forma estratigráfica, o sea, partiendo de la parte más inferior, volvemos otra vez a los muros, siempre vamos a estar volviendo. Sí. Sí, bueno, lo que he hablado yo, por un lado de base, de lo que era la base que la he llamado abstracta, y luego que has metido esas estructuras, ¿no? Entonces, la idea, el proceso de la deducción, o sea, las obras, si atendemos un poco a lo que decía Gombrich, de que para que una obra sea capaz de producir conocimiento, de producir un goce estético, de que la obra esté activa, se necesitan dar dos procesos, uno de deducción y otro de proyección. O sea, uno de deducción y otro de proyección. Es decir, por una parte, el espectador tienes que darle al espectador algo de búsqueda, de no dárselo todo mascadito, sino que involucrar al espectador. Y al mismo tiempo, un espacio donde el espectador pueda proyectar eso que ha descubierto. O sea, que lo que ha descubierto se le confirme si tiene sentido o no. Entonces, si vas generando esta serie de espacios, tú vas poco a poco tirando del hilo, involucrando al espectador a que participe de la obra. Y en mi caso concreto, yo trabajo con las superficies de los muros, porque creo que además es algo que todos tenemos en el imaginario colectivo, o sea, es algo muy cercano a todo el mundo. Y dentro de estas superficies están trabajadas con una serie de capas, con muchas
Bueno, muchas. Por ejemplo, en la obra que comentábamos antes, en la número 29, hay 16 estratos de fondo. Y cada uno va teniendo ciertos grafismos, ciertos dibujos que son visibles parcialmente, que ya empiezan a reactivar esas secuencias de... Es curioso hasta que yo hablo capas o hablo veladuras determinadas, porque tú ya has contado las... Sí, porque hay que arrancarlas luego. O sea, sí, claro. Eso son horas y horas de... Claro, o sea que realmente tú lo que estás estableciendo es una combinación de distintas capas superpuestas con distintos materiales, entiendo que acrílicos o distintos materiales, porque en tu cabeza después está que tienes que rascarlas. Es decir, por un lado construyes y por otro lado tienes que saber lo que estás destruyendo. Efectivamente. O sea, el proceso de construcción y destrucción en mi obra están a la par. Son igualmente... igualmente importantes, o sea, no solo el añadir materia, sino el retirarla. Y entonces, haciendo este revelado estratigráfico, tú puedes ir controlando cuánto quieres revelar en cada zona. O sea, es decir, por ejemplo, aquí quiero llegar hasta el cuarto estrato y trabajas en esa línea. Aquí quiero tirar mucho más al fondo, que parezca que tiene un boquete. Que tenga un boquete. Entonces tú vas trabajando por ahí y entonces vas generando esa superficie que va poco a poco atrapando al espectador. Al mismo tiempo, yo suelo trabajar con planos mucho más vacíos, que de hecho están trabajados como si fuesen metales oxidados. El muro sí que está construido con materiales de muro, de pared, pero esta otra zona está hecha con materias grasas, partiendo del óleo, con una serie de agentes oxidantes y demás, oxidando los materiales que componen la pintura. Por ejemplo, pinturas basadas en hierro, el hierro oxida. Puedes sacar ese tipo de oxidaciones, puedes trabajar con ellas y generas espacios que aún así tienen bastante interés visual, pero que te permiten ese espacio de proyección. O sea, ya tenemos un espacio de deducción y otro espacio de proyección. Claro, hemos planteado ya esta dicotomía o esta doble funcionalidad, pero hace falta como la mecha, algo que lo active, el detonador de todo este proceso. Y ahí es donde entran en juego las líneas. Si entendemos que la obra está situada en un espacio que que denomino paisaje social, o sea, no es un concepto que me haya inventado yo, sino que si entendemos paisaje social como la suma de contextos, en concreto el contexto lingüístico y el contexto antropológico es la suma de realidades que vive una persona en las que se involucra, y de la que la obra acaba de pasar a formar parte y también se involucra en ese paisaje social, no solo de la persona, sino de todo el público que está accediendo a la obra, que forma una comunitas. Bueno, se establece una relación entre obra y espectador. Entonces, esta obra, que está situada en un espacio, no está exenta, no está en el white cube clásico del siglo XX, sino que forma parte de ese mundo vivo, de esa evolución. Entonces, como activador están las líneas que permiten establecer una relación de entrada y salida con la obra, una elipsis entre campo y fuera de campo, en el que, dependiendo de dónde estén ubicadas, actuarán de forma centrífuga o centrípeta. Es decir, o sea, lo interesante de la imagen, o si partimos de que como espectadores occidentales, sí que es verdad que esto es algo que he testeado y comprobado con espectadores occidentales. No, o sea, habría que... evidentemente la percepción tiene que cambiar. Porque como espectadores occidentales nosotros leemos las imágenes como leemos un texto. O sea, es decir, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Todas las imágenes las leemos así. O sea, y todos estamos programados desde chiquititos a leer así, porque es lo que... ¿Las imágenes también las interpretamos así? Sí. O sea, luego existe una serie de distribución de pesos internos a la imagen, que es tipo, por ejemplo, si pones algo abajo a la derecha con mayor peso visual,
te va a traer... A eso me refería. Claro. Uh-huh. O sea, eso tú ya puedes jugar. Sí, pero bueno, esos son más corrientes de marketing, sobre todo para saber dónde captar más atención. Claro, no sabía que de alguna manera... Pero es separado. O sea, una cosa es cómo somos nosotros y otra lo que tú puedes hacer con la imagen. Uh-huh. Entonces, si partimos de esa premisa y entendemos el reparto de pesos visuales internos a la imagen, que además desde la secuencia áurea se te quedan muy claritos dónde va cada cosa, o sea, te arroja unos espacios visuales muy claros uh-huh. donde tú con los que puedes jugar, puedes generar espacios de entrada y salida dentro de la obra. Aquí es donde entran en juego los metales. Si atendemos al juego de la luz en la obra, a la refracción que hacen los metales, sobre todo la plata, que es bestial, o sea, brilla aquello que da miedo, que es uno de los problemas de ver la obra en foto, que es imposible captar el brillo. Ya puedes empezar a tirar del espectador a que haga, o conseguir que la obra haga lo inverso a lo que estamos acostumbrados con toda la pintura tradicional, que era que sea eminentemente centrípeta, es decir, que te lleve para adentro. Uh-huh. O sea, una obra normalmente te lleva dentro de los márgenes o del marco de la misma. Si tú trabajas en esta otra línea, tú puedes conseguir que genere esa elipsis entre campo y fuera de campo, es decir, que saque al espectador y al mismo tiempo darle elementos para poder volver. Uh-huh. Si combinamos todo esto, o sea, ya hemos metido todos los elementos dentro de la batidora, si ahora batimos, conseguimos tener una obra que permita la creación de un conocimiento actualizado y actualizable. Eso está muy bien, pero la pregunta entonces, después de... Voy a tener que ver el podcast yo mismo para poder canalizar todo lo que me has contado, ¿Cuánto de libre eres tú cuando creas? Yo no me siento cohibido, o sea, yo te diría 100%. ¿No? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, o sea... ¿Tú crees que, con todo esto, o montas la explicación posteriormente a crear la obra? Porque realmente si yo cuando creo la obra tengo que tener en cuenta absolutamente todos los parámetros que tú me estás dando, la libertad queda un poco... Claro, a ver, yo tengo en cuenta todos estos parámetros y juego con ellos. O sea, la cosa, uno de mis miedos cuando empecé con esto era ¿y si lo resuelvo? ¿Qué hago después? O sea, si llego a hacer una obra que sea perfecta en estos términos. Eso es difícil. Bueno, claro. En estos términos. O sea, que puedes llegar, evidentemente. Claro. Es que tú estás estableciendo la forma, el concepto, la estética. Bajo mi prisma ahora mismo, tú estás creando una obra total y absolutamente milimetrada. O sea, tú me estás hablando de las capas que estás utilizando, me estás diciendo que tienes que llegar a la cuarta capa lijando. O sea, tú ten en cuenta que estás hablando probablemente con una persona que realmente la libertad más absoluta a la hora de hacer una obra que me cuadra en un momento determinado porque el cuadro, o yo lo interpreto así, me pide que esa zona tiene que quedar más lijada o no. Yo que es lo que te digo, me ha sorprendido por eso. O sea, el hecho de decir... ¿Tengo que llevar hasta la cuarta capa para conseguir lo que necesito? Claro, o sea, eso es en base a los objetivos que me propongo yo para la obra. O sea, claro, pero es lo que te digo. Tú sabes cómo va a quedar la obra y tienes que saberlo, ¿no? O sea, realmente tú ya creo que ya tienes la foto de la obra que quieres como la quieres. Bastante... O sea, el proceso de creación mío de una obra empieza primero con bocetos en papel y viendo un poco qué elemento, qué punto de partida quiero trabajar. Ajá. Por ejemplo, si quiero una división del espacio en 2 planos, si quiero trabajar con un único plano, si quiero complejizar más el asunto, parto un poco de, pues eso, empezar la casa por los cimientos, que es lo que quiero. Y a partir de aquí, ¿cómo quiero trabajar en torno al espectador? O sea, ¿cómo quiero distribuir los pesos dentro de la imagen? ¿Cómo puedo trabajar? Y ahí es donde generalmente empiezo a plantear alguna cosa que yo haya visto, que me haya interesado, que, oye, esto a mí me interesa,
puede ser interesante para los demás. Sí. ¿Cómo puedo introducirlo yo en la obra? Sutilmente o descaradamente. O sea, ya te digo, las últimas obras que están hechas, están llenas de grafismos hechos con una cera Manley de... No sé si se pueden decir marcas, pero... Hombre, por supuesto. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana, claro. Pues a mí es algo que estéticamente me llama mucho. He dicho, pues para adentro, y con esto quiero trabajar, y a partir de aquí, o sea, yo me pongo los propios límites, pero no hay nadie que me diga, es que si te sales de este camino ya no es una obra que trabaje. O sea, yo ya te digo, al principio tenía mucho miedo de encerrarme yo mismo y de hacerme trampas al solitario. De aquí no puedes salir porque... Y poco a poco he ido viendo que, joder, la serie esta ya va por 44 piezas y aquí seguimos. Y tengo... Y aún no lo has resuelto, ¿eh? Venía del taller con 3 piezas más. O sea, que estoy trabajando ahora mismo. Siempre... ¿Qué tamaños son los que utilizas tú realmente cuando hablas de gran formato? Para pues, todo esto, para plasmar todo lo que estás contando. ¿Cuál es tu, a ver, tu tamaño? El 3x1 que has dicho tú antes es un poco grande. Se me aleja un poco. Suelo trabajar principalmente en 4 formatos. 4 formatos principales, que son de menor a mayor, 40,5x65, 120x75, 160x100 y 196x122. Luego, hace relativamente poco hice una obra más grande de 240x150, pero si te das cuenta, todas van a escala. Todas, o sea... ¿Esas medidas están orientadas al aprovechamiento absoluto de las planchas de madera? La grande sí. Claro. La grande sí, y a partir de ahí reducir. Y las pequeñas, claro. O sea, porque sí, el tablón de contrachapado, el ancho total es 1,22. Claro. Sí. Y si no, ya te toca en palmo. Sí, no, sobre todo te lo preguntaba porque hay mucha gente que siempre se queda con el concepto de los cuadros de IKEA, ¿eh? Existen cuadros de 30x40, de 40x50, de 50x70, de 70x100 y de 60x90. Sí. Y son los cuadros que dicen, ¿pero por qué? Dices, pues porque supongo que es por lo que tienen los centros comerciales y tal. Nosotros tenemos que verlo desde otro punto de vista, sobre todo si utilizamos madera, y es que un tablón tiene la medida que tiene y que tenemos que sacar para aprovechar lo máximo el tablón, porque si no es desperdicio. Claro, es por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de 120x75 da para... Le quito los 2 centímetros restantes de abajo y da para 3 soportes limpios. Correcto. O sea, está todo un poco... ¿Tú le pones bastidor a la tabla? Sí. Con madera de samba. Le pones bastidor y además le pones un refuerzo, supongo, por el tamaño. Claro, un travesaño o 2, depende el tamaño de la obra. Y luego ya pues esta otra que de 250 o sea, de 240 por 150, sí, claro, lleva un armatoste detrás, porque además claro. como se sale, son 1,50 de anchos. Ya nos hemos ido del 1,22, tuve que hacer un empalme de 2 tablones y demás. O sea, esa sí que lleva una arquitectura detrás. Además me has comentado que ya no solamente te encanta lo que es el proceso, lo que son los materiales, o que por lo menos lo ves desde el punto de vista de la creación de la obra. Te documentas en materiales, te documentas en la percepción, te documentas en la forma en la que lo vas a establecer, pero es que además cierras la forma y el círculo en el sentido de que además enmarcas tu obra. Sí. ¿Es por un tema simplemente de producción o es porque realmente quieres que absolutamente todos los detalles de esa obra los tengas controlados al milímetro? No, en este caso a mí me gusta mucho todo el tema manual y eso, tanto mancharme en el taller como trastear con todo tipo de historias, que eso me viene de casas de familia. Ajá. Y ¿Son artistas o familia? Mi padre es pintor. Ah, tu padre es pintor. Y entonces, además se le da fenomenal la carpintería y así. Entonces me ha enseñado mucho y trabajo mucho con él. Claro. De hecho, yo soy de Zamora y cada vez que voy para allí voy a su taller y nos ponemos a preparar soportes, o tampoco muchos porque lo que me puedo traer aquí en el AVE pues es poquita cosa. Claro. Pero por ejemplo estas navidades montamos 8 soportes de 40x40 con sus marcos y toda la pesca, que yo llevo a mi taller, los hago y digo, uy, qué bien me ha quedado. Llevo a mi padre y me pasa la mano por la cara de decir, quita que tú no tienes ni... Pero bueno. Bueno, eso puedes. Y yo creo que es un poco claro, que si te lo haces, si todo lo que te haces tú, o sea, los marcos
hago yo un poco por tema económico. Pero los soportes los hago yo por tema, aparte por tema económico, porque ahí sí que sí necesito tener la obra controlada desde el minuto cero. O sea, y cuando trabajo en lienzo, escoger la tela, irme yo al almacén de telas y escoger la tela que quiero emplear. Sí. Si voy al almacén de maderas, ver qué madera coger para que no tenga nudos, para que... O sea, todo eso, desde la obra empieza en el momento en el que eliges el material. Y todo claro, pero efectivamente la obra realmente es... no es la obra en sí, es el proceso y está bien. Entonces, yo en algún caso también el tema de la investigación de determinados materiales, de determinados procesos o determinados soportes, sí que es verdad que le doy cierta importancia. El tema de los marcos y el tema de la construcción de la propia estructura, hombre, si realmente está compuesta, me parece también bien, y de hecho en algún caso también lo hago, ¿no? Pero me llama la atención, sobre todo, que llevas al proceso total. No voy a desaprovechar la oportunidad de preguntarte, ¿qué opinas del famoso plátano? Porque no te lo han preguntado nunca, supongo. Claro, de hecho, es una conversación que claro, debe ser congruente, pero intenta ser lo más lógico posible. La cosa es que justo unos colegas que se dedican a la informática, o sea, que me preguntaban, oye, esto del plátano que... no me preguntaron, salió la conversación. Sí, es lógico. No me acuerdo. Tenemos a un tío que sabe de lo que está hablando. A ver, ¿qué significa? Yo tengo un plan, yo tengo por lo menos una teoría acerca del plátano y acerca del espacio en blanco que vendió otro y tal. Pero quiero conocer por lo menos tu visión. Yo creo que aquí hay que separar arte y mercado de arte, que son dos cosas totalmente diferenciadas. Yo creo que para entender esta obra hay que entender en qué contexto se planteó, que fue en la Basel de Miami, ¿no? No recuerdo, no lo sé. Cuando la planteó Cattelan. Luego lo del inversor chino que se lo comió y tal, no sé, eso ya no sé dónde fue exactamente. Porque sinceramente me da un poco de pereza. No, o sea, hablando. La investigación y por lo menos saberlo, ¿no? Sí. Pero lo del plátano. Como concepto, sobre todo, ¿tú consideras que es arte o, como dice Villarán, amparte? Claro, o sea, la cosa es que ahora mismo, o sea, vamos, una característica del momento actual es que ya desde Duchamp es la indefinibilidad del arte y que todo puede ser considerado arte y depende más del contexto que del objeto en sí mismo. Claro, pero insisto, ¿es arte o es una tomadura de pelo? Para mí es un stunt publicitario. O sea, no... Pero volvemos a lo mismo, porque está en el contexto en el que se presenta, porque Cattelan no la presentó en la galería de su barrio para que no lo viese, para que lo viese un grupito selecto y tal. Y sobre todo que seguramente cualquier otra persona que no fuera él llevar ese tipo de obra no se le hubiera permitido. Entonces, bueno, por algo será, ¿no? No, a ver, yo creo que es eso, que es que en el reparto de capitales que se da en cada círculo del arte, o sea, la distribución del capital simbólico, capital económico que se da tanto en un entorno de galerías más de un nivel más bajo, llegando hasta Basel, o sea, es que tenemos ahí una escala, claro, estamos en el punto más alto. Si son espacios súper caros de acceder económicamente, que tienes que tener una retribución para que te salga rentable. Sí. Y además, sumado a esto, tenemos los años 80 con toda la corriente británica, con Damien Hirst y compañía, con lo del tiburón y todo esto, que se vio que la polémica vende. Claro. Entonces, eso a nivel publicitario. Pero entonces es realmente una obra en sí misma por el alcance mediático que tienes ahora, ¿no? Sí, o sea, sumado a, o sea, la obra en su contexto
o sea, es una obra de arte, o sea, eso no lo discuto en ningún momento. Para mí no me dice nada, no me interesa. No te interesa, pero no te interesa nada la obra en sí. Pero sí crees que es una obra de arte orientada, no solamente el concepto, porque eso evidentemente no tiene ningún sentido más allá de un plátano colocado con una cinta aislante. Pero ¿no piensas que realmente va a tener mayor repercusión y se va a quedar probablemente como una de las obras más vistas? Hombre, no me atrevo a decir del siglo, pero ya hubo antes un urinario y ya hubo antes un tiburón, claro, ya hubo antes un... Yo sinceramente pienso que de aquí a 100 años no se va a acordar nadie. ¿Y del urinario? Del urinario sí, porque fue el primero. Ajá. ¿Y del tiburón? Tampoco. ¿Y del Ecceomo de Borja? Espero que tampoco. Porque madre mía, ahí... Entonces solamente ya no forma parte de lo que es la trayectoria del artista y de lo que plantea o hace el artista, sino la forma en la que se acoge su obra a nivel de mediático o a nivel de transmisión de esa información. Yo pienso que realmente la obra en sí es una obra mediática. Y es una obra mediática en un mundo en el que somos prácticamente todos mediáticos. Por lo tanto, creo que tiene su contexto y creo que tiene su forma de interpretar. Sí, independientemente, claro. Desde luego. O sea, yo eso no lo discuto ni por un momento. O sea, totalmente de acuerdo. Simplemente es eso, que la base está más centrada en un stunt publicitario y en crear controversia y demás. Ya. Por eso creo que no va a ser una obra que perdure en el tiempo más allá de X años, cuando surja la siguiente cosa que la supere. Ajá. Y quizá ahí todavía se perdura el espíritu de la vanguardia de matar al padre, de que la siguiente cosa supere a la anterior y ya de la anterior, porque yo ahora mismo del plátano con alumnos en la facultad todo el mundo lo conoce, pero ya del tiburón no todo el mundo. Ya, claro, se va olvidando, ¿no? Y tampoco ha pasado tanto tiempo. Sí. Y en su momento también hizo una oleada de... Y ya si nos vamos a gente que ha hecho obras en esa misma línea, pero que no han tenido esa misma repercusión, ya olvídate. Sí. O sea, ya no... No, pero es curioso conocer, ya te digo, porque lo he comentado con algunos de los artistas, y hay de todo tipo de opiniones, ¿eh? Sí. Hay un chico recogiendo unos paquetes tuyos, no sé si... Joder. Nada. Que sí, que lo recoja. Sí, el de UPS, perdona. Nada, sin problema. Bueno, cortamos ahí. No sé dónde podemos empalmar la idea. Joder. Es que estamos recogiendo los paquetes de UPS y noche se me ha ido, coño. Me estaba contando lo del pero no sé dónde podemos cortar. Vale, seguramente me quede yo hablando con ello. No habéis cortado, ¿no? Vale. Bueno, David, y después de esto, que como te digo, para mí es conocer tu visión del tema de obras, de ese tipo de obras conceptuales, ¿crees de alguna manera que todo ese conocimiento, hemos hablado algo de ello, pero crees que el conocimiento prácticamente al límite de de algo como tener un doctorado en Bellas Artes, ¿te ha supuesto un beneficio como artista o por el contrario te ha coartado en el sentido de que te hace tener unas directrices mucho más concretas sobre tu obra? Yo creo que precisamente es lo que me ha dado libertad para poder hacer lo que yo quiera. ¿Te ha dado libertad el hecho de tener este conocimiento? Porque precisamente yo entiendo que cuantas más herramientas conozcas, más libertad tienes para hacer lo que tú quieras. Y más en esa batalla que hablábamos entre artista y obra, más control tienes tú sobre la obra y más tengo esta idea, pero o sea, la de veces que ves obras mal ejecutadas, que la idea está súper guay, pero que luego ves la obra y dices, me estoy quedando corto porque no está bien hecha.
pero la idea me está Pero no está bien hecha encantando. porque te falta quizá, o te falta evidentemente conocimiento de materiales, Claro, de técnicas, de tal, ¿no? a nivel técnico, o sea, O sea, que probablemente la idea sí la tenías, pero como no claro. tienes los materiales adecuados o como no estás formado Claro. en ese tipo de... Claro, o sea, yo creo que va un poco por el interés personal de cada uno. Ujú. A mí, como personalmente, me interesa a cuanto más mejor, Sí. o sea, y soy un cabezón con conocerlo todo, Sí. pues a mí sí me ha Se te ha aportado. olvidado, ¿no? Ujú. Hay gente a la que no, y no hay ningún problema. O sea, de hecho, yo he dado bastantes charlas a gente que está interesada en hacer el doctorado y que quiere Sí, sí. conocer un poco el proceso y Ujú. qué supone, porque Sí. hacerse un doctorado es un trabajo en sí mismo. Sí, claro. Ya no estamos hablando de ir a que tú recibas clase, es que o sea, al final del doctorado tú eres la persona en el mundo que más sabe sobre tu tema. Claro. Tienes que ser esa persona. ¿De qué era de qué hiciste la tesis? El título es La integración del espacio en el lenguaje pictórico, planteamientos técnicos y planteamientos metodológicos y procesos técnicos. O sea, el objetivo principal era demostrar la viabilidad de que desde el lenguaje pictórico se pudiese producir un conocimiento actualizado y actualizable en el espectador a través de la introducción del espacio en la obra. ¿Del espacio a nivel de vacío? No, del espacio externo con ese. Vale. O sea, todo lo que hablábamos de los muros y todo. Sí. O sea, esa era la hipótesis muy principal. El objetivo era la producción de conocimiento, la hipótesis la integración del Y lo integras. O sea, todo ese conocimiento tú crees que claro, lo estás integrando, ¿no? y vamos, o sea, es que yo en mi caso concreto, como mi proceso, o sea, como yo no he ido saltando de series, sino que llevo con el mismo melón abierto 10 años, Sí, a mí me ha aportado muchísimo. claro. Lo he tenido que pelear mucho, llorarlo mucho y noches de decir por qué me he metido a esto, pero a mí personalmente sí que me ha sido súper útil. Muy bien. Luego es eso, si a ti, a cualquier persona Sí. le interesa otra serie de cosas, pues no tiene, o lo plantea de una forma diferente. Desde luego, si no te interesa mucho un tema en concreto, no te metas a hacer una tesis porque te vas a aburrir del tema. Evidentemente. Y luego, a nivel un poco anterior, que es hacer la carrera, yo creo que es recomendable si para ganar experiencia a nivel técnico y lo bueno que sacas de la carrera es la producción de obra. O sea, si tú vas a sacarte la carrera por sacarte la carrera, no lo hagas. O sea, es porque tú quieras aprender sobre técnicas, sobre materiales. Hombre, yo creo que se da el caso de que el chaval pinta bien, que estudie Bellas Artes para que sea artista, Claro, ¿no? eso yo creo que es un error. O sea, es porque sí que es verdad que uno empieza Bellas Artes, o al menos mi caso, sin saber muy bien que... Ya, claro. Pero sí con ciertos intereses y con ciertas inquietudes de me interesa este palo, me interesa este palo, me interesa este palo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos. Ujú. Y a mí me gusta esa parte más artística de los videojuegos. Ya. Me encantaba dibujar y así. Y mira dónde acababa. O sea, Ya. Lo que pasa que yo, claro, lo que veo es que, y sobre todo va con la siguiente pregunta, ¿tú crees que hay muchos artistas frustrados que han terminado Bellas Artes? Como artista, o sea... Artistas frustrados en el sentido de que pensaban que Bellas Artes era el camino adecuado para ser artista. Cuando han salido, probablemente se han dado cuenta que para ser artista se necesita algo más que conocer las técnicas, ¿no? O sea, yo creo que ha salido mucha gente diciendo yo pensé que solo con hacer Bellas Artes era un artista. Vale. O sea, eso me gustaría. o sea, si van por ahí los tiros... Sí, en el sentido de que para ser un artista probablemente, o sea, no, que sea bueno o malo estudiar Bellas Artes, pues cada uno tendrá su opinión. Pero sí que me ha pasado y sí que he conocido a determinadas personas que me han dicho: es que yo, aunque haya estudiado Bellas Artes, no soy artista. Es decir, conozco muchas técnicas, soy capaz de hacer unas acuarelas estupendas, sé pintar efectivamente una escultura o sé pintar del natural, pero realmente no tengo el alma de artista que yo pensaba que me iba a venir por ciencia infusa, supongo. Claro, eso, o sea, es un poco la intención o lo que tú... Claro.
o lo que tú quieras hacer con ello. O sea, sinceramente, Bellas Artes dicen que es una carrera con mucho paro y así. Bellas Artes tiene un paro bajísimo porque te abre la puerta a muchas cosas. Es decir, ahora últimamente ya se está focalizando, o sea, se está especializando más, pero por ejemplo para entrar en temas de diseño, entrar en temas de publicidad y demás, tú haciendo Bellas Artes podías entrar perfectamente. Mira toda la rama que se nos acaba de abrir de un momento. O sea, donde hay paro es cuando te dedicas a ser artista de verdad, que es cuando las vas a pasar canutas. Claro, ya es un poco lo que tú quieras hacer con ello. Y lo que vale, insisto, lo que vale de Bellas Artes es el trabajo que tú hagas, es las ganas, o sea, es una de las carreras donde yo creo que donde más importa la autodisciplina. El yo quiero hacer esto por este motivo y no voy a parar hasta que lo consiga. Bueno, David, hemos estado un rato hablando. Ya te digo, voy a tener que revisar determinadas cosas porque me han parecido... Yo soy de naturaleza muy... Me encanta conocer nuevas cosas, me encanta ver distintos puntos de vista y sobre todo presumo de aprender bebiendo un vaso de agua. Entonces... toda esta... Bueno, la conversación que hemos tenido, hay muchos detalles que sí, que los voy a tener que revisar y de alguna manera absorberlos adecuadamente. Para terminar, ¿tienes alguna exposición ahora mismo o algo en concreto o algún proyecto? Ahora mismo, ahora lo que es un día hoy, que no sé exactamente el día de mes que estamos, ahora mismo no tengo nada. En mediados de marzo voy a participar en una exposición colectiva. Y ¿dónde? En la Galería de Espacio 15. Espacio 15. Sí, es la galería que realmente te estás representando y con la que trabajas habitualmente. Con Ruth y bueno, que Patricia también. Está allí también. Sí. Y vamos a hacer una exposición colectiva de arte abstracto. Mira, volviendo a eso de antes, que de hecho también lo comentaba con Ruth, que me decía, ¿y qué metemos aquí y tal? Y yo, es que ¿quieres la versión larga o la corta? Sí, efectivamente, porque es abstracto, ¿no? Claro. Pero bueno, en principio eso fijo. Estoy cerrando una exposición individual que quería montar algo chulo, algo guay. ¿Con ellos también en Espacio 15? ¿O? Sí. Y en principio de momento poco más. Exposiciones colectivas por España habrá varias, pero más derivadas de concursos y pero que pueda meter yo mano directamente está fijo, confirmada, que es para mediados de marzo. Bueno, David, pues ha sido, como te digo, una charla enriquecedora por mi parte. Algunos conceptos me han llamado mucho la atención y solo espero que sigamos viéndonos. Te seguiré en algunas de esas exposiciones y te deseo realmente mucha suerte en ese caminar y en ese proceso que en definitiva lo transformas en esa obra. Muchas gracias. Así que muchas gracias y muchas gracias por tenerme. La pincelada perfecta, la mancha que nunca se olvida, Castro en la madrugada, captura